élite mundial pretende destruir. Estamos en los últimos tiempos y la élite mundial trabaja aceleradamente para implantar el nuevo orden mundial, es decir, el gobierno del anticristo, este personaje siniestro que gobernará el mundo por un corto tiempo. Pero sin embargo se han encontrado con algunos obstáculos. Para ellos ya hay que destruir esos obstáculos porque son un impedimento para construir el nuevo orden mundial. ¿Y cuáles son estos obstáculos que hay que destruir, dicen ellos? Hay 3 obstáculos que se han afanado destruir. En primer lugar, uno de los obstáculos que hay que destruir para implantar el nuevo orden mundial es la autonomía de la nación. La autonomía de la nación. Los gobiernos nacionales y soberanos deben ser destruidos y sometidos. George Soros, en sus memorias, dice lo siguiente: debemos destruir las identidades nacionales, sus costumbres, sus culturas, ya que son una barrera para construir el nuevo orden mundial. Los gobiernos nacionalistas y soberanos son un obstáculo y deben ser sometidos con todas sus instituciones a entidades financieras internacionales, como a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, al Banco Mundial. Así que buscan someter a las naciones y a todas las instituciones, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial y a estas instituciones internacionales. ¿Cómo lograr someterlos? Pues en primer lugar, dicen ellos, hay que destruir sus centros históricos, sus centros culturales, sus monumentos. Y están abocados a eso. Por eso en Estados Unidos, en Chile, en otros lugares del mundo se han abocado a destruir monumentos. Y muchos extranjeros han venido acá al Perú también a destruir monumentos, tanto en el Cusco como en Nazca. Entonces, porque es una manera como sacar esa raíz cultural de los pueblos. En segundo lugar, ¿cómo hacerlo? Usando los medios de comunicación, que los medios de comunicación promuevan la música, el ocultismo y el homosexualismo, para tratar de esta manera lavar el cerebro de los pueblos. Recuerde que el 80% de la información escrita, televisada, radio, periódicos y todo eso está en manos solamente de 8 consorcios. El 80%, solamente el 20% está en manos independientes. El 90% de la música que nos venden está en manos de 3 consorcios, de 3 familias. Y el 90% de la pornografía está en manos de 3 familias. Entonces usaremos los medios para someter a los pueblos. Pero en tercer lugar, dice, ¿cómo hacerlo? Es endeudando a los pueblos, endeudando a los países. Porque cuando están endeudados se van a convertir en siervos. Ellos conocen y aplican muy sabiamente el Proverbios 22:7 que dice: el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo de su acreedor. El rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo de su acreedor. Como saben esto, entonces tratan de endeudar a los países para que ya no tengan libertades y simplemente obedezcan lo que les han dicho. Ya nuestro Perú, nuestras autoridades nos han endeudado de aquí a 100 años y los países de Latinoamérica y en el mundo están siendo endeudados y solamente el 40-50 deuda le tienen a China. China puede apretar el botón y cobrar, ¿y cuántos países se verían afectados? Esto hace que los países se sientan sometidos a estas organizaciones. Es como si yo tuviera un huevo aquí, pero le hago un orificio pequeño, tan pequeñito que no se da cuenta, y por ahí, por ese orificio, saco la clara y la yema, succiono esa clara y la yema. Lo pongo ahí con los demás. Uno ve y dice, es un huevo, tiene la apariencia de huevo, parece, está ahí, pero si tú lo tocas está vacío, por dentro no tiene nada, todo ha sido succionado. Así están los países, tienen la apariencia de países, tienen los nombres de países, tienen presidentes, tienen elecciones, tienen instituciones, tienen la apariencia, pero por dentro están vacíos, están succionados y sometidos a estas élites mundiales. Así que cuando un candidato te dice voy a hacer esto, es mentira, porque todos están sometidos a estas élites mundiales. Nuestros países en el mundo están sometidos a las Naciones Unidas y a sus instituciones.
Y esa es una manera como destruyen nuestra nación. En segundo lugar, hay que destruir la familia. La familia es la institución creada por Dios. Es ahí donde se cultivan los valores. Es ahí donde puedes encontrar amor sincero, unidad. Es ahí donde una persona afligida puede encontrar consuelo. Es ahí donde puedes encontrar esperanza. Pero para esta élite mundial, la familia es anticuada. Los valores que la familia cultiva y proclama ya no son adecuados para esta sociedad moderna, dicen. Así que hay que destruir a la familia. Y están abocados a eso, a destruir la familia. Por eso, lo que salió casi en todos los periódicos del mundo y las informaciones, el 24 de octubre del 2017, George Soros donó 18.000 millones de dólares para promover el homosexualismo y destruir la familia. 18.000 millones de dólares con este propósito. Terrible. Como Rusia no aceptó que enseñen la ideología de género a los niños, entonces se volvieron a América. Por eso han llenado toda América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, con esta ideología satánica y están enseñando en los colegios. Porque su meta es destruir a la niñez. Nancy Pelosi, esta señora, presidenta del Congreso en Estados Unidos, ella dijo en el capítulo 8, en la regla 23 del Código de Conducta Oficial de la Cámara, hay que hacer cambios radicales y estrictos. Hay que sacar algunas palabras que ya no deben estar ahí. Hay que eliminar la palabra padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Hay que destruir esos nombres y ya no deben estar ahí. Es una cosa tan terrible como si esta señora no fuera hija de padres, no tuviera padres, pero así está. Porque quieren destruir la familia, quieren quitar esa identidad. En el año 2017, en Cancún, en la reunión cumbre donde estuvo la OEA, la CEPAL y UNICEF, en el programa para la primera infancia, en la ley 3, emitida en el capítulo 3, dice lo siguiente con relación a la niñez. Esto es terrible. Dice ahí, el avance del enfoque del derecho ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependientes de la familia, pasando a ser sujetos de derecho de los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Parte de la base para que los niños desarrollen de forma plena su potencial y no sufran en amplios aspectos. Los niños no son propiedad de los padres. Los niños no son de la familia. Los niños son ciudadanos y los ciudadanos son del Estado y el Estado tiene cómo educar y formar a sus ciudadanos. Es decir, ya no hicieron ley para que nos quiten a nuestros hijos, enseñándoles esas doctrinas paganas, perversas y diabólicas, diciéndonos que los niños ya no son propiedad de los padres, sino del Estado, para enseñarles enseñanzas totalmente perversas. Es totalmente ajeno a lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como señales en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y en las puertas, en todo lado. Es la enseñanza que Dios encargó a los padres para que transmitan a los hijos. Pero hoy dicen que los hijos ya no son propiedad de los padres. Quieren arrebatarte tus hijos y entregártelas al Estado, y el Estado está sometido a instituciones que son simplemente que te llevan a una guía satánica. Pero así está, porque quieren destruir a la familia. Por eso hay que despertar. Lo que viene son cosas muy fuertes y tendenciosas. El tercer obstáculo son los cristianos bíblicos. Hay que destruirlos. Los cristianos bíblicos, los que se aferran a la Biblia,
¿Por qué? Dicen ellos, los católicos no nos interesan, porque ellos no son bíblicos ni leen la Biblia siquiera, y además tienen una jerarquía, conversamos con la cabeza y es suficiente, lo que la cabeza dice, eso hacen, y el Papa es nuestro, el Papa está con nosotros, así que no nos preocupamos de los católicos, pero los cristianos bíblicos son un problema, porque ellos no tienen una jerarquía, no tenemos con quién conversar y convencerlo, dicen ellos, y no lo van a encontrar porque nosotros no tenemos a un hombre como cabeza, nuestra cabeza es Jesucristo y solamente Él. Entonces, ¿cómo destruirlos a estos cristianos bíblicos? En primer lugar, hay que infiltrarnos a ellos, a sus grupos, hay que infiltrarnos a través de literatura, a través de Biblias, libros, comentarios. Y ya han sacado su Biblia gay con la bandera del arco iris en la tapa. Han sacado libros y comentarios donde presentan a personajes bíblicos como si fueran homosexuales. ¡Qué perversidad! Lo presentan en esta Biblia, en estos comentarios, en estos libros, al Señor Jesucristo como homosexual. Y que Juan, el apóstol, era su amante. Que David y Jonatán eran homosexuales. Que Ruth y Noemí eran lesbianas. Y así tratando de tergiversar lo que la Biblia dice, cambiando y metiéndose en esto. Una manera totalmente terrible de cómo destruir, y mucha gente que no lee está cayendo en esto. Además, promoviendo instituciones que apoyen prácticas de este tipo. La Universidad de Columbia en Estados Unidos tiene muchos proyectos y recibe muchísimo dinero para apoyar proyectos. Y uno de esos proyectos se llama Transnacionales de la Fe. Transnacionales de la Fe. Y está apoyando a más de 16 periódicos importantes en toda Latinoamérica para enfrentar al pueblo cristiano contra la ideología de género. Dicen ellos, estos grupos religiosos lideran la cruzada del siglo XXI que impide un retroceso a la salud sexual. Ellos le llaman salud sexual al homosexualismo y al lesbianismo. Y dicen ellos, los cristianos bíblicos no permiten el reconocimiento de los derechos de la población LGBT. Por eso hay que destruirlos. Y algunos periódicos como El Tiempo en Colombia, El Faro en El Salvador, Univisión en Estados Unidos, en el Perú La República, El País en Uruguay, son financiados por esta universidad. ¿Cómo tratar de destruirlos? También presionando a sus instituciones. Hay universidades, institutos, colegios que les presionan con becas, con quitarles sus licencias si no apoyan esta ideología, y muchos han vendido sus valores y han caído en esto. Por eso en Estados Unidos muchas universidades que eran bíblicas ahora ya no lo son. Y si esto no funciona, hay que matarlos. Y es por eso que recién un pastor fue encontrado degollado en su cuarto en Argentina, y una hermana líder en Centroamérica, cuando realizaba un culto en la semana pasada, vino una persona y le disparó en el mismo templo. Y luego salió corriendo y se fue en un carro que le esperaba. Entonces hay que destruirlos. Pero ¿sabe una cosa? Los cristianos aquí en la tierra son la sal de este mundo, para evitar que este mundo se destruya en corrupción. Los cristianos en la tierra son la luz de este mundo, esa luz de esperanza que tiene para guiar a los seres humanos. Son la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Mientras los cristianos estén aquí en la tierra, no se podrá establecer el nuevo orden mundial, no se manifestará el anticristo. Por eso muy pronto Cristo vendrá a llevar a su iglesia, y cuando lleve a su iglesia, los hombres quedarán a oscuras, sin sal y sin luz. Es un campo abierto para el anticristo. Estimado amigo, acepta a Jesucristo. Él muy pronto va a venir a llevar a los suyos. Muy pronto va a venir a llevar a los suyos. Y solamente tú puedes ser salvado de lo que viene aceptando a Cristo.